decía, ¿no? Que en esta encuesta Ipsos, no solo encuesta Ipsos, la verdad es que son varias las encuestas que dicen que la inflación es el segundo tema que más preocupa a los ciudadanos de este país. El confort, el precio del confort, pero está por la... ¿Usted ha ido al supermercado a ver el precio del confort? Absolutamente. ¿Sí o no? No a ver el precio, porque además, a comprar confort. porque tú puedes decir, mira, yo puedo dejar de comprar muchas Eso te cosas, iba a decir, pero no puedes puedes dejar de comprar confort. ¿Sí o no? Vamos a estar ya con un tema, fíjate que acá hicimos un sondeo, un trabajo en terreno, para ver dónde se puede comprar más barato. Pero yo le quiero preguntar, Carlos Ominami, volviendo al discurso del 1 de junio, decíamos que el presidente tiene que dar señales en materia de seguridad y orden público, violencia, pero ¿qué pasa con la economía? ¿Con qué señal debiera, digamos, presentarse ese día el presidente, sobre todo en un tema tan sensible para la ciudadanía? Con una gran disposición a enfrentar los temas de inflación. Aquí tuvo de moda criticar los 30 años anteriores. Digamos una cosa bien importante, la inflación era una preocupación enorme al inicio de la transición durante los años 90. Estaba todo el tema de la unidad de fomento, que en el fondo es el mismo tema que la inflación. La unidad de fomento es un reflejo del alza de los precios. Ese tema afortunadamente fue enfrentado durante los 90 y hoy día tuvimos 20 años sin inflación. ¿Cómo lo bajaron? Porque ustedes recibieron un país con 26%. Exactamente, con mucha responsabilidad fiscal y con reforma tributaria. Tener más ingresos para poder enfrentar y financiar correctamente las políticas sociales, pero eso es también con responsabilidad fiscal y diciendo que no cuando había que decir que no, estableciendo prioridades. Yo creo que hoy día convengamos también que hay una parte bien importante de la inflación, que es inflación importada, viene por el aumento del precio de los combustibles, viene por el aumento de los precios de los alimentos, producto del conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania, producto y ahí hay de la poco que invasión. hacer, si también hay que decirlo, ¿no? Hay poco que hacer, efectivamente. O sea, efectivamente. Si el precio del dólar no se pega una bajada importante... Eso es cierto, por eso que también es obligación del gobierno establecer un conjunto de medidas paliatorias que permitan que la gente que más sufre con los efectos de la inflación pueda amortiguar sus efectos. No, estoy de acuerdo, tenemos al más vulnerable sí, pero también, al 90% de los chilenos, Francisco, más, 95%. Convengamos también que tenemos problemas internos. No fue gratis los 3 retiros, los 50.000 millones de dólares que aumentaron excesivamente el consumo, no fueron gratis. Entonces creo que esa parte del problema tendrá que irse reabsorbiendo, habrá que ir poniendo medidas paliatorias para que la gente más modesta pueda enfrentar de mejor manera. Pero también hay que decirle a las familias chilenas, este es mi punto, que también hay que decirle a muchos que no es que el gobierno tenga una bala de plata y nos vamos a demorar. No tiene una bala de plata porque desgraciadamente el aumento del precio de los combustibles es algo que es totalmente independiente de nosotros, el aumento del precio de los alimentos es totalmente independiente de nosotros. Incluso lo que tenemos que ver es que junto con enfrentar la inflación no tengamos problemas de escasez. Hoy día en el mundo se está hablando de una crisis alimentaria. Los países más pobres están enfrentando ya no solamente el problema de que aumenta el precio de los alimentos, el problema es que no hay alimentos. Entonces digamos las cosas también como son. Claro. Mire, el ministro de Comercio del Perú se fue a Ucrania para ver en terreno la situación de ahí, es decir, cuál ha sido el impacto del encarecimiento de los precios de los alimentos, que el ministro decide que va a ir allá no a constatar si es que se está matando uno con los otros, sino francamente, a constatar. No sé si será lo más Pero, Carlos, eficaz, pero hay una cosa que al ciudadano común y corriente le decimos, mire, es que la economía se nos sobrecalentó la economía. Y eso cuando le dice a la persona que se me sobrecalentó, ¿qué significa? Que cuando voy al súper encuentro el precio del confort más alto, el precio del pan más alto. ¿Por qué se sobrecalienta la economía? Bueno, la economía se sobrecalienta cuando tú tienes una cantidad de ingresos que aumenta de una manera que no es proporcional con la oferta. Es decir, hay una demanda que es mucho mayor que la oferta y eso naturalmente tiende a aumentar los precios. Ahora, eso es solamente parte del problema, porque lo esencial, creo yo, es básicamente una inflación que viene importada. No es por casualidad que tenemos la misma tasa de inflación que países tan importantes como Estados Unidos. Estados Unidos tiene 7-8% de inflación también. Sí. Los países europeos tienen lo mismo. Entonces, estamos en esa situación. Ahora, eso no es simplemente para consolarse, sino que para ver cuáles son los mecanismos más eficaces para poder paliar esta situación. Buscar dentro de lo posible también productos que sean alternativos de aquellos que están aumentando más fuertemente. El IFE de invierno, por ejemplo. Un nuevo IFE.
focalizado para el invierno, ¿sí o no? Yo soy partidario de buscar mecanismos que sean eficientes, que sean justos para poder paliar una situación que está afectando muy gravemente a los hogares más pobres. Pero póngale nombre a eso, ¿qué significa? No sé si será IFT, creo sí que es un bono que es mayor que los 6.000 pesos que el gobierno en su momento planteó, dentro de un dispositivo más amplio, pero creo que a esta altura el problema tiene una envergadura mayor. La guerra da la sensación también de que se va a prolongar en el tiempo y por tanto entonces ya no estamos enfrentando algo que va a ser transitorio, muy coyuntural, sino algo que va a ser más permanente, y para eso se requieren también instrumentos con mayor fuerza. ¿Qué esperas? Ya estábamos diciendo los posibles anuncios que se pudiera hacer en materia de seguridad. Mirna dice también, ocupémonos de los anuncios en materia de economía. Tenemos dos tremendos temas, seguridad, economía e inflación. Ahí tenemos las horas de discurso. Claro. ¿Cómo enfrentar allí? Yo me imagino que la parte sustantiva de los anuncios del presidente tienen que hablar de esta materia. Yo no me imagino que la esquive. No, si ¿Qué anuncios son esperables de la cuenta presidencial? Mira, yo lo que espero es que el Estado de Chile tome medidas para abordar los problemas que han quedado desnudos ahora con lo que estaba pasando con la pandemia, con la crisis económica. Tomando lo que decía Francesco, ¿qué le dijimos a los chilenos recién? Que todos los problemas de la inflación tenían que ver con los retiros. Y resulta que ahora no hubo retiro, la inflación sigue disparada porque, como dice Carlos, esto es un tema mundial. Europa completa. España tiene la tasa de inflación más alta en los últimos 45 años. Estados Unidos los últimos 40 y así sucesivamente. Sí. No solo se han encarecido con la guerra. Antes de la guerra ya estaban encarecidos los fletes de manera brutal. Y encareció después todo el resto de la cadena. Sí, ahora, ¿qué vamos a hacer con la gente que quedó en evidencia, que no tenía acceso a créditos razonables, producto de que el retiro les permitió arreglarse los dientes, les permitió arreglar el techo, arreglar el baño, y que hoy día te dicen, ¿pero qué hago ahora? Me quedé a medio arreglar y nadie me ayuda, y yo podría, ¿cierto?, hacerlo de alguna otra manera, pero nadie me da un crédito. Uno. Dos, tema de los alimentos. Chile podría autoabastecerse de trigo de sobra. Tenemos, las forestales han ido comiendo mucho territorio, muchos campos que eran antes de trigo, pero hoy día quedan muchos todavía. Dejemos de lado el conflicto en la zona de la Araucanía. ¿Qué está pasando con eso? Que ahí opera el libre mercado a traste pelado. ¿Cuál es el problema con eso? Que dicen, no, pero compadre, si aquí llega de Argentina más barato, pero llega subsidiado. Oye, cuidado que llega de otro lado más simple. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Argentina nos dice yo no te vendo, nos quedamos con... Hoy día eso se llama seguridad alimentaria. Chile no ha abordado este tema que es tema de seguridad nacional. Chile no puede seguir permitiendo que los cereales, por ejemplo, sigan compitiendo con países que nos están subsidiando y al revés. Chile debería, como Estado, olvidarse un ratito de la teoría pura y dura del libre mercado y decir, compadre, hay temas en donde necesitamos asegurar un suministro mínimo, y entre ellos están los alimentos, y eso es un tema que no es ni de izquierdas ni de derechas, es un tema de Estado que hoy día está quedando desnudo, ¿no es cierto? Y estamos con un riesgo, y lo decían los panificadores hace poco, estamos con un riesgo de que no tengamos trigo para la demanda de pan. Completamente. Se nos acabó el tiempo, Carlos. Yo sé que usted quería decir algo. Era complementar simplemente lo de Mario, decir lo siguiente, que el mundo está cambiando y que hoy día más importante que la economía va a ser la geopolítica, y desde esa perspectiva todos los temas de seguridad, los temas de soberanía van a adquirir una significación muchísimo mayor. Muy bien, Carlos Ominami, Mario Desbordes, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Cordialmente invitados por una próxima oportunidad. Oye, y solo como dato a propósito de lo que decía... Buena dupla. Y a propósito de lo que decía Carlos, 32.591 pesos está la UEF al día de hoy. ¿Cuánto? 32.591 pesos. Olvídese. Con 72 centavos para ser específica. O sea, va subiendo como la espuma, literal. Exacto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.